Querido alcalde de Neiva, Germán Casagua, doctor Juan Fernando Cristo es ministro de Estado y es representante, expresidente del Congreso de la República. Doctor Álvaro Hernán Prada, magistrado del Consejo Nacional Electoral. Honorable senador de la República y querido y apreciado amigo Carlos Julio González Villa, doctora Esperanza Andrade, ex senadora de la República. Honorables representantes a la Cámara, Julio César Triana, Flora Perdomo, Leila Marlene Rincón y Carlos Adolfo Ardila Espinosa. Doctor Víctor Andrés Tovar, representante de la Cámara y secretario de la Comisión Legal de Cuentas. Señores diputados Virgilio Juergo, José Armando Acuña, Sergio Andrés Trujillo, Edwin Harvey Barajas, Omar Alexis Díaz. Doctor Juan Diego Amaya, presidente del Consejo. Señores concejales que nos acompañan, Sergio Andrés Lozada, Hidalberto Manchola, Gersen Díaz, Alberto Calderón, Felipe Trujillo, Ferney Beltrán, María de los Ángeles Rojas, doctor Yamil Sanabria, doctor Felipe Hernández, querido amigo exconcejal y directivo municipal, doctora Lina Marcela Carrera, presidente de la Cámara de Comercio de Neiva, doctor Aníbal Rodríguez Briñes, presidente del Consejo Intergremial del Huila, doctor Carlos Cante, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Productores del Carbón, doctor Francisco García, director ejecutivo de Fedearroz, doctor Germán López, director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Sur Colombiana, doctor Leonel Zanoni Charri, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sur Colombiana, miembros de la Academia, presidentes y representantes de los gremios económicos, coro del Conservatorio de Música y Canto del Departamento, bajo la dirección del maestro Felipe Gómez Capera, señorita Leiji Alejandra Chan, reina popular del Bambuco, y su compañero Alexander Saogal, señores participantes, señores periodistas, señoras, señores, queridos huilenses. Esto no es solo un protocolo bajo el invento de los hombres, sino que es el necesario reconocimiento a los que concurren a este tipo de eventos. Este no es un encuentro electoral o una promoción de aspiraciones, sino una audiencia pública oficial del Senado de Colombia, que por cierto estamos proyectando que en pleno el Senado se haga presente en regiones donde cada día es más ausente el Estado, como Arauca, como el norte del Cauca, como otras. No querríamos sesionar en el Huila porque aquí tenemos la convicción de que bajo sus mandatarios se mantiene un control básico, pero no suficiente. Oyendo a los gobernantes se deprime uno pensando en el bello Huila, tierra de promisión, que tantas veces cantaron sus hombres en su canción y que hoy, en la cercanía del núcleo del conflicto, tenga amenazada su seguridad y su tranquilidad. Como todo el país. Tenemos un país cuya tercera parte está bajo el control de actores que no son las autoridades legales. Nosotros hacemos un llamamiento hoy desde el Huila, desde la tierra de promisión, donde se oyen las cuerdas y las voces viejas de Garzón y Collazos, cantando Negrita, cantando tantas cosas que se han olvidado, la música más bella. Mi maestro de los primeros años de mi carrera me enseñó a amar el Huila después de mi padre, que me enseñó la letra
y la música de Garzón y Collazos. De Guillermo Plazas aprendí en los primeros años de mi vida, bajo su palabra fuerte, y ahora en la altitud de sus años ya casi centenarios, sigue siendo un faro luminoso, pero para nosotros en el recuerdo un maestro inspirador de que los valores esenciales y los principios no se negocian, de que el Congreso, le aprendí a Plazas desde entonces, Rodrigo, debe ser autónomo, independiente, libre, porque representa a la nación frente al poder del Ejecutivo y al lado del Poder Judicial. Por eso hemos tenido el lema de que el Congreso no tiene una soga en el cuello del presidencialismo. Hay cosas que no compartimos. No acompañamos, por ejemplo, la reforma pensional, pero la mayoría decidió darle tránsito y ahí va deslizándose a la Cámara de Representantes para su consideración. Pero es que la democracia no puede ser que uno la quiera cuando simpatiza con lo que decide y la desconozca cuando no coincide con las preferencias. La democracia es la aceptación de convencer o ser convencido y de que finalmente la mayoría decide. Hoy aquí nos une una cosa por fuera de las banderías partidistas y es el sueño de un país que quiere encontrar la paz. Pero no es la paz retórica, esa paz que se predica sin saber los orígenes de la guerra o desconociéndolo. La paz melosa de Caracas que no tiene nada que enseñarnos y nada en qué inspirarnos. Por el contrario, debe mostrarnos cuál no es el camino de esta patria. Ni la paz en México, ni la paz en La Habana. El problema de la guerra y sus orígenes es el atraso y la pobreza. Aquí que por tantos años, ya con los párpados cansados, pero renovando en el alma del Huila la energía y la fuerza para proseguir, para que nuestra patria no se desarme. Porque llevamos también 200 años aclimatando un poderoso patrimonio que no está en juego, que es la democracia y la libertad. Pero nuestro sueño colectivo de que quienes vengan no tengan que nacer y morir en la guerra como nosotros. Por esa paz es que tenemos que desatar las claves del origen de la guerra. Tienen ustedes un mandatario que, por cierto, acompaño hace ya muchos años. Entonces, el joven Rodrigo Villalba en la Cámara de Representantes y yo, que llegamos a ella después de la Constitución del 91, y hoy, en su plenitud, gobernando de nuevo su territorio, con su palabra suelta como el agua, y con una experiencia que se conjuga en su cerebro y que muchas veces desperdiciamos porque no hay controles de mando para poder dirigir plenamente como debiera, aprovechando su experiencia y su dinamismo, un departamento tan amado como el Huila. El Huila es el alma también de la nación entera. Por eso me gusta escuchar de Rodrigo, que es un hombre Senadora, ya para nacionalista. finalizar, defíname por favor a los siguientes personajes de manera muy puntual. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Inteligente, diplomático. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Persistente. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Que hoy es una voz serena, reflexiva, valiente en el Congreso. Pero el horizonte de la patria es más guerra.
y hay unos espíritus belicosos al que se le tiende la mano y se la muerden, en vez de entender que hay una responsabilidad para que no entremos en una guerra, en olimpiadas de marcha donde vamos a emularnos unos con otros y que cualquier día en una calle bloqueada y una chispa con medio muerto empieza una guerra que no la para nadie. ¿Cuántas hemos tenido? ¿Cuántas queremos tener? Por eso hoy, aquí en el Huila, alma de la nación, reflexionamos sobre nuestro destino, sobre nuestro camino y respondernos, ¿cómo hacemos para salir de la guerra? Otros 200 años bolivarianos bajo el signo del centralismo, que es su origen. La falta de las autonomías regionales. Por eso aquí han llegado hombres y mujeres, personajes que han luchado por años, por décadas. Y recibimos el saludo del joven guerrero alcalde de Neiva, angustiado, como todos estamos, porque han retomado fuerzas la insurgencia terrorista. Pero nuestra respuesta cuando aquí desfilan hombres y actores de la patria, como Juan Fernando Cristo aquí sentado, que tantos años de su vida, yo diría que desde su niñez, porque alternamos con su padre Rodrigo, recordarás al gran senador, después de ser representante, el doctor Cristo, Jorge Cristo, sacrificado por el terrorismo, por la violencia, muerto por la guerra, como cada uno de muchos de los que estamos aquí. En la memoria llevamos la historia de tantas violencias. Por eso tenemos la obligación, ya mirando la tarde, a veces cansados, yo por lo menos llevo 45 años, no tan exitosos, porque cuantas veces pasaba por el Huila buscando un piadoso tinto, lo encontré en esta alma de la nación. Proponemos muchas voces. Aquí no hay ningún titular, no hay ningún dueño de la propuesta de la salida del laberinto de la guerra que se hará a través del desarrollo y de la riqueza que la tenemos. El Huila es uno de los departamentos más ricos de Colombia. ¿Cuándo pensamos, por otros lares, que el Huila sería el primer productor en calidad y cantidad del café? El Huila, este departamento amado, atrasado como todos nuestros departamentos. Aquí tenemos un poco más de avance y desarrollo, porque además de Neiva, su capital, tenemos otras ciudades que van avanzando. Pero hay departamentos de Colombia que no tienen sino una ciudad, y eso, que son pueblos grandes, especialmente por allá en mi solar nativo, en la costa Caribe. La capital de un departamento es la única ciudad que no lo es, porque lo que hay es un pueblo grande, sin agua, sin servicios muchas veces. Ese es el tipo de país que tenemos. Ahí la guerra florece por el atraso y por la pobreza. Tenemos que desatar el nudo que nos dejó el centralismo, donde triunfó Bolívar por encima de Santander. Aquí ahorita vamos a hacerle un homenaje al hombre de las leyes, al que casi no se le hacen tantos bustos y estatuas como a Simón Bolívar, el venezolano, hombre grande, por supuesto, que fundara tantas naciones y cuyo temor a la proliferación de muchos países tuvo algún fundamento. Pero las naciones en el paso del tiempo, que no pudieron acoger, Juan Fernando, el federalismo clásico fundacional de hace 2 siglos, han ido girando. Por ejemplo, los españoles. Relativamente los españoles tienen un modelo geopolítico de regiones autonómicas
reciente. Yo diría que tienen menos de 70 años y fundamentalmente después de la guerra civil se pusieron de acuerdo. ¿Saben cuántas naciones hay en España? Varias. ¿Será tan bueno el modelo de sus regiones autonómicas, por supuesto en el sustrato de un federalismo avanzado que ha evolucionado? Señor gobernador, ¿será tan bueno que el modelo de regiones autonómicas español mantiene varias naciones juntas en desarrollo y pasaron de ser un pueblo despreciado en Europa a ser una de las potencias del mundo? Porque ciertamente ahí encuentran ustedes a los vascos, a los catalanes y a varias otras naciones sociológicamente concebidas. Se desarrollaron, salieron de la pobreza e incluso de sus guerras. Ustedes recuerdan algunos, el terrorismo que marcó tantas décadas del conflicto español. Esto no es para que ahora copiemos, sino para que nos inspiremos y podamos nosotros también ser capaces de superar la guerra. O vamos a tener el signo de América, que es la resignación. En Sudamérica pareciera que la resignación es el signo de nuestro atraso. Por eso aquí, hoy planteamos bajo la unidad nacional la propuesta de las regiones autonómicas, donde venimos a escuchar las voces de la región y algunos actores nacionales a reafirmar sus propuestas. Quiero agradecer mucho la presencia de Juan Fernando Crispo, la quiero resaltar. Hemos logrado avanzar, incluso a mí me atribuyen lo que no merezco. De vez en cuando lo aprovecho, pero también debo aclararlo. El director del Partido en Marcha es el autor del acto legislativo, que ya tiene su primer debate en la Comisión Primera del Senado y estábamos esperando tramitar todas estas propuestas gubernamentales, a ver si nos dan campito a estudiar lo que proviene de otras voces del Parlamento. Ese acto legislativo, como lo reclamaba el señor gobernador, va a corregir el atraso en que los gobiernos de las últimas décadas recentralizaron el país. Es decir, la Constitución del 91 nos planteó una participación de las regiones en el 46% más o menos, y los gobiernos sucedáneos nos presentaron y aprobamos en algunas etapas del Congreso retroceder. Y las regiones fueron, en vez de avanzar en recursos y autonomías, retrocedieron, y lo que queremos corregir como un primer paso es eso, que será progresivo durante una década. Pero ojalá que el Parlamento colombiano pueda apreciar esta oportunidad de corregir los errores de haber atrasado la propuesta constitucional del 91 que le daba a las regiones mayor autonomía y presupuesto. Aquí para un carreteable del sector rural de Neiva, tiene que el alcalde ir a buscar la firma de un funcionario que no tiene ni idea, nunca ha pasado por el Huila, no conoce a Neiva y no sabe sus necesidades, para que la autorice allá. Ese es el atraso del modelo centralista. Ese es el atraso que produce pobreza. Y el atraso y la pobreza es la que nos genera la guerra. La guerra tiene sus orígenes ahí. No es cierto que seamos un pueblo violento sociológicamente hablando. Lo que son violentas son las instituciones que tenemos. Y por eso tenemos la obligación de decir no solo que no nos gusta el país que tenemos, porque no se avanza y no se desarrolla, sino que debemos decir en qué tipo de país queremos vivir. Eso es lo que haremos en esta audiencia pública, que es la sexta que celebra el Senado.
¿Cómo haremos para sintonizar el alma nacional? En el himno del Huila hay varias claves. Yo he aprendido de los poetas, más que de los estadistas, que la conjunción de los tiempos es pasado, que es lo único cierto, futuro, que es lo incierto, pero está marcado por el pasado, y el presente, que es el timón que tenemos para dirigir nuestras vidas. Las claves del atraso estuvieron en las botas de los libertadores. A veces puede parecer anecdotario, pero es que tiene que ver con nuestra historia. Ni siquiera se pusieron de acuerdo para amar mujeres distintas. Coincidieron en algunas. ¿Y por qué? Porque a Bolívar solo las lágrimas conmovedoras de la Ibáñez lo llevaron a perdonarle la vida al señor Santander, que ya lo había condenado al pelotón de fusilamiento. Parece que la Ibáñez logró conmoverlo con las lágrimas y quién sabe qué más. Pero al final, cuando Santander vuelve y ya Bolívar había marchado a su muerte, encontró instalado el centralismo que todavía tenemos y generó la guerra de la Primera República, frentes federales y centralistas. Hoy ya tenemos tantas guerras durante 200 años que lo que queremos es ponernos de acuerdo todos. Y verdad, yo les digo, desde mi juventud ya lejana, pero entre otras cosas, doctor Rodrigo, los veteranos, porque es que Rodrigo y yo somos contemporáneos, aunque él dice que yo soy mayor, pero los veteranos tenemos algo en la cabeza que aprendimos de la vida. ¿Cómo me alegró su victoria política y electoral? Y estamos, junto con el joven alcalde Guerrero de Neiva, listos con todos nuestros compañeros como Carlos Julio Esperanza y tantos más que hoy nos acompañan, listos. No vamos a dejar que al Huila se lo lleve y se lo trague la tierra. No vamos a dejar que al Huila lo controle el terrorismo. El Huila merece respirar, aspirar y soñar con las cuerdas de las guitarras viejas y de las voces y de su himno, que conmueve, que estremece, que proyecta para que su pueblo tenga el derecho a ser feliz. Por eso aquí, con la ternura de la tierra mía que me vio nacer, canta mi alma con la dicha entera de un amanecer. Que viva el alma de la nación, que viva el Huila. Muchas gracias.